Bien, vamos a pasar a compartir ya la información de la energía de este mes con la que estamos interactuando y a su vez con la que vamos a trabajar en ordenar la información y en empezar a llevarla a nuestra vida para empezar a identificar esta teoría con nosotros mismos a través de nuestra carta natal. Entonces tenemos el evento en el signo de Leo. Leo es el quinto signo del zodíaco y está regido por el Sol, o sea, el astro rey, la luminaria diurna, el centro de nuestro sistema, el centro en donde todo gira a su alrededor, de una manera ordenada, ¿sí? Hay un orden en ese sistema en donde ese Sol es el centro. Cuando hablamos de la energía del signo de Leo, lo que tenemos que pensar es que es una manera de entender e interpretar lo que eso representa primero en un nivel general simbólico y después ya viene nuestra tarea de integrarlo. Leo está representado por un león. Este símbolo nos hace asemejarlo con la melena del león. Si se fijan, el signo de Leo tiene esta forma. Y simbólicamente se haya relacionado con el rey de las bestias, por su fuerza, coraje, rugido y porte regio, que son típicas características del signo de Leo o del tipo leonino, ¿sí? Algunas de las características de este signo: podemos decir que es impulsivo en la acción, pero tiene como único objetivo el poder lucir su capacidad de mando, porque su naturaleza es de líder. Casi siempre demuestra tener aplomo, con habilidad para mandar sin agresividad. A diferencia de Aries, que la energía de Aries sí nos habla de ser agresivo e invasivo. Leo es de buen corazón, magnánimo, con mucha confianza en sí mismo, súper entusiasta, es un buen organizador. Le seducen las cosas a lo grande y no puede concentrarse en los detalles. Leo es muy tolerante y franco, posee un fuerte sentido por lo dramático y le agradan los placeres, el lujo, las diversiones y los entretenimientos. Mentalmente podemos decir que es intelectual, convincente, recto, honesto, noble, y en el amor tiene sentimientos fuertes y sinceros. Es bondadoso, generoso, demostrativo en el afecto por los seres a quien ama. Sin embargo, no es servicial, más bien le agrada que lo sirvan. Toda esta información vamos a empezar a buscarla en nosotros y ver cómo nos identificamos. En la casa que nosotros tenemos, o en las casas que nosotros tenemos en nuestra carta natal al signo de Leo, es en donde nosotros, es en el área de vida en donde nosotros conectamos con esta energía, en donde buscamos tener el mando, en donde buscamos organizar, en donde buscamos protagonizar simplemente por el hecho de ser. Y también lo que tenemos en la casa 5, que es la casa de Leo, el signo que esté ahí y lo que tengamos ahí, también va a tener estas características. Entonces, por un lado, en donde está Leo, en las casas, en donde está el signo de Leo en mi carta, me va a estar hablando en qué áreas de vida yo tengo ese filtro leonino. Y luego lo que tenga dentro de la casa 5 de mi carta natal es lo que también va a tener esas características. Si hablamos de defectos, podemos hablar de que es dogmático, muy fijo en sus opiniones. Recordemos que el ritmo es fijo. Los signos de ritmo fijo son estáticos, son más constantes, ¿sí? Orgulloso, ostentoso, puede tener modos déspotas, puede ser altivo, intolerante, arrogante y demasiado alegre y festivo, con mucha energía, ¿sí? Mucha adrenalina.
y dominante, como todo. Sin equilibrio llega un punto en que daña, ¿no es cierto? Y acá tenemos que tener en cuenta que parte del eje de Leo es Acuario. La otra punta sería como lo opuesto, es el opuesto y complementario. Entonces, acá lo que vemos es que yo no soy sin los otros y los otros no son sin mí. Y así a cada uno de nosotros nos pasa. Entonces, en estas zonas nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestro ego, entender en dónde buscamos sentir la atención, ver de quiénes yo demando atención y qué tipo de atención, para también empezar a entender que muchas veces tenemos lo que llamamos programas, conductas automatizadas que no nos damos cuenta, que con tal de llamar la atención podemos encontrar caminos que no son muy gratos y cómodos y que después nos pueden hacer sentir mal. Esto es como para ir tomándolo en cuenta, para de a poco ir registrando estas partes nuestras que todos la tenemos, todos tenemos zonas Leos y zonas 5 en nuestra carta, y el punto es empezar a reconocerlo en nosotros para desde ahí empezar a liberarnos a lo acuario de dogmas, de creencias, de ideales que ya no nos representan, y a su vez vamos resonando con gente similar y desde ahí vamos creando más con la energía acuariana, pero desde haber trabajado en mi centro, en mi sol interno, en mi esencia. Podemos decir, por ejemplo, para ir asociando más, ¿cómo serían las actividades vocacionales de la energía Leo? Por ejemplo, el leonino se encuentra mejor como dirigente, no como ayudante. Se siente mejor en una actividad independiente que en relación de dependencia. Necesita desenvolverse en un lugar en donde pueda manifestar su capacidad para organizar, su poder de convicción y audacia. Es muy bueno como administrador, director, presidente, empresario, jefe, capataz, inspector, donde las cualidades de generosidad, afectivas, dignas de confianza y de fuertes principios puedan ser fortalecidas y desarrolladas con facilidad. También funciona muy bien como actor, actriz, como alguien como joyero que trabaja con el oro, ¿sí? Con las piedras preciosas. Recordemos que, bueno, esta energía está asociado al astro Sol. Hablamos del color dorado, amarillo, que llama la atención, que automáticamente atrae nuestra atención y nuestras vistas están puestas sobre eso. Podemos decir que está asociado al corazón, que es el órgano que domina, por así decirlo, al cuerpo, a todo el cuerpo. Podemos decir que el leonino es justamente la persona que con frecuencia tiene el mando o toma la conducción de un modo natural. Es el que organiza a los demás para que actúen según el plan, y a su vez ellos acceden a ser conducidos de un modo cordial. Entonces ya vamos asociando en nosotros estas ideas, estas palabras, este contenido, y vamos anotando aquello que nos llame la atención. Recordemos que la escritura es fundamental para que el cerebro aprenda más rápido y lo integre más rápido, y es un excelente ejercicio, ¿sí? Así que siempre tratamos de fomentar la escritura, aunque sea palabras sueltas. De hecho, trabajamos con este lenguaje, trabajamos todo el tiempo con palabras sueltas y después vamos armando las oraciones. Y ahora vamos a pasar a charlar un poquito sobre el Sol, que es el astro regente de Leo, para entender cómo se manifiesta esta energía. Y acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Todos nosotros, cuando nos identificamos con la frase de qué signo sos, ese signo que nosotros conocemos es el signo solar del Sol, justamente. O sea, que mi signo solar corresponde a el signo en donde se encontraba el Sol en el momento que yo nací. Yo nací con el Sol en el signo de Libra, entonces, ¿de qué signo sos? De Libra, ¿sí? Ese es el solar. Hay un montón más, el ascendente, el lunar, el mercurial, el venusino, todos los planetas,
Pero bueno, hemos sido reconocidos únicamente por el Sol, y eso es lo que también nos ha llevado a crear sobre la astrología un concepto que nada tiene que ver con la realidad. Eh, bueno, entonces hablando un poco del Sol, lo vamos a tomar como que es la fuente de la vida, es el centro de los procesos de decisión. Podemos decir entonces que es la conciencia, este acto de darme cuenta quién soy, de tener recuerdos y de poder elegir. Podemos decir que es el alimento del alma, la experiencia en su esencia central, la libertad de elegir, la libertad de ser. O sea, simplemente ser uno mismo, ser lo que nace adentro sin, sin mente. El sol representa nuestra identidad, nuestra individualidad y nuestro derecho a manifestarnos en esta dimensión, en esta forma, en esta realidad, dentro de un orden, ¿sí? O dentro de patrones de libertad. Podemos decir que si la experiencia en su conjunto está diseñada, recogida y planificada por el alma, la voluntad contenida en el sol sería el campo de experiencia libre, amplio, generoso, que recogería en sí mismo los patrones fundamentales de esa experiencia del alma. Esto que venimos a cumplir, este orden en donde las cosas van sucediendo, tienen un nivel de manifestación más amplio del que nosotros creemos. Nosotros creemos que podemos ser lo que aprendimos, o que, sí, aprendimos o que nos impusieron, pero de alguna manera lo incorporamos, de cómo se debe ser. Y acá justamente estamos hablando de que todo eso que aprendimos, hay un gran porcentaje que fue simplemente una adaptación que hicimos para, vamos a decir, subsistir desde el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos empezando a ver que siempre tuvimos cosas que sabíamos que no queríamos hacerlas de tal o cual manera, pero que había que hacerlas, y así de a poco es como que vamos apagando nuestro sol, vamos apagando nuestra vitalidad, porque en nuestra configuración energética hay un orden que hay que expresarlo. De alguna u otra manera eso se tiene que expresar. Si eso se tapa, se apaga, aceleramos procesos innecesariamente, cuando sabemos que todo tiene su propio ritmo, su propia armonía, su propio circuito, su propio orden. Si desde el alma decido ser, por ejemplo, un agricultor, yo en el sol voy a encontrar la voluntad libre de decidir sobre aquello que quiero sembrar, cuándo lo quiero hacer, en qué medida y sobre qué terreno hacer esa siembra, y luego la recolección y la cosecha. Entonces vamos viendo que tenemos un campo de expresión que no lo estamos aprovechando porque ni siquiera por ahí lo reconocemos. A través de esta energía, utilizando la información para planificar nuestras intenciones, podemos poner justamente de empezar a reconocer conscientemente a mi esencia verdadera. Podemos decir que el alma decide y el ser humano experimenta. Esas experiencias centrales, esos ejes de vida, se encuentran en el sol. Entonces, este mes, más allá de estar trabajando la energía de Leo con el sol y la luna, o sea, la luna nueva, también estamos trabajando a nuestro propio sol más allá del signo en el que esté, porque estamos hablando de nuestra propia esencia, y desde este lenguaje la propia esencia es el sol, y cada uno según el signo en donde lo tenga y con los planetas que lo tenga y con los aspectos que los tenga, va a estar hablando de un montón de todas estas características que estamos hablando, pero con otras cuestiones más, con otros significados de otros planetas. Se va ampliando, pero todo parte desde el sol. Tenemos que tener en cuenta que hemos sido muy programados y reprogramados y planificados y dirigidos desde nuestra infancia. La libertad es como que todos los días se coarta, esa posibilidad de elegir se condiciona, y acá lo asociamos con esto de sentirme reconocido, recibir afecto y cariño de los más cercanos. Y esto se convierte indudablemente en algo que después va a estar condicionando a esa persona, porque tenemos que tener en cuenta siempre cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, si a mí la energía Leo me dice llama la atención,
y yo de chica aprendí que si me enfermaba tenía la atención de mi madre o sucedía algo que es lo que me hacía bien, con el tiempo ese programa sigue ejecutándose, pasa que a medida que uno va avanzando y experimentando la vida va teniendo diferentes experiencias, pero el centro siempre es el mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que detectar para ver cómo muchas veces nosotros mismos generamos situaciones que después nos hacen mal y desde ahí hacemos elecciones que quizás no son las mejores, porque estamos atrapados en un circuito en donde no estamos conectando con la conciencia, ¿sí? de todo lo que somos. Decimos que el ego principal del sol es la no expresión, es callar cuando uno puede hablar, es no decir pese a ser el momento adecuado. Y eso siempre nos damos cuenta. ¿Pasa qué? No, mejor cállate. A menudo optamos por desaparecer, por temor a inferir, o por miedo a ser juzgados, o por miedo a no ser dignos. El miedo bloquea la expresión, provocando el ocultamiento de la palabra correcta, provocando el ocultamiento del sentimiento real, de la intención de acción. Ocultar, no mostrar, anular, conduce a desaparecer, a perder nuestra vitalidad. Encerrar la voluntad propia en una caja fuerte, tratando de sobrevivir a toda costa a través de la no acción del verdadero ser. El sol es el brillo, la voluntad y la expresión en libertad del pensamiento, del sentimiento y de la acción. Es bien conocido como el miedo que tenemos a expresar nuestra luz y las consecuencias que cualquier persona experimenta cuando empieza a decidir por sí misma y por sí sola. Entonces, la energía del Leo, el Sol, habla no de lo que creemos que somos o lo que creímos que fuimos y por eso tenemos que hacer o ser de tal o cual manera. No. Se trata de conectar con esas cosas que nos hacen bien, pero que en general las reprimimos, que en general no las experimentamos, porque ahí hay algo que nos está diciendo, che, préstame atención, porque algo soy en tu vida y necesito estar integrado, ¿sí? Y es un movimiento que se va haciendo paso a paso. Recordemos que con cada luna nueva vamos conectando con la información para ir como armando el rompecabezas, ¿sí? En donde vamos, casi sin darnos cuenta, integrando todo esto para empezar a tener un mayor autorregistro de lo que somos y lo que queremos ser, porque cuando uno sabe lo que es, o no es que terminamos de saber, no, es más, creo que según el contexto también es como somos. El punto es ser como soy y no como aprendí que tenía que ser en ese contexto. Cuando uno conecta con esa parte, el resto después se acomoda solo porque es como que se entra en ese orden, como el sistema solar. Hay un orden. Entonces cuando uno se para desde el sol, todo el resto está ordenado a nuestro alrededor. Y sentimos esa tranquilidad, esa certeza de que todo está bien. Y justamente esta energía de Leo y el sol tiene que ver con el disfrute, el placer, los hobbies, los pasatiempos, el romance, eh, las primeras relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con el disfrute, la conquista. Acá es como puro fuego, pura expresión. eh, Pura química en el organismo de mucho placer, dopamina, vemos también endorfinas, oxitocina, vemos, en realidad siempre es un cóctel, vamos nombrando algunas como para que nuestro cerebro vaya empezando a registrar eso también, porque cuando yo me siento extasiada es porque un cóctel químico, hormonal adentro mío que me dice, que le dice a todo mi cuerpo, sentite bien. Entonces los músculos se ponen como se tienen que poner, en la sangre circula lo que tiene que circular para que yo me sienta bien. Cuando estoy nerviosa, ansiosa, ya respiro mal,
la primer fuente de alimento es el oxígeno, ya introduzco mal y ya se empieza a hacer vamos a decir, un desbalance. Y, y acá es donde nosotros tenemos que ir prestando atención para poder ir regulando eso, porque también la energía del sol, si lo pensamos, el sol es la luminaria del día, está asociado desde los ciclos circadianos con el cortisol. La luz es el estímulo lumínico del sol y la ausencia de la luz, la oscuridad, ha hecho que nuestra biología funcione o esté programada de una manera particular que responde a los ciclos de luz y oscuridad. Entendiendo eso, es como decir, claro, el sol está asociado a toda la luz. Excelente para estar activos durante el día, hacer todo lo que tenemos que hacer. El problema es si yo tengo preocupaciones, si yo me quedo pensando más de lo que debería, si yo tengo pensamientos que no están muy buenos, empiezo a ayudar a que estar en ese estado constante de estrés. Y el tema es que esto hace que nosotros tenemos todo un proceso químico a lo largo del día, desde que sale el sol y se oculta. Por más de que estemos en una habitación encerrados, nuestro cuerpo sabe cuándo sale el sol y cuándo se oculta. Lo registra. Bueno, entonces, imagínense lo que es lo que significa la luz para nosotros: vida, protección, calor, nutrición, el Padre Sol, el Rey Sol, el Astro Rey, Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, teniendo en cuenta que el Sol conecta con todo esto, es decir, claro, estamos en un mes, y se fijan, este mes estuvieron más activos, se presentaron ciertas temáticas particulares con temas de llamar la atención, con temas de liderazgo, con temas de mostrarse, con temas de conectar con la identidad, porque más allá de que cada uno tiene su propia carta que es única, porque uno es único, todos tenemos en nuestra carta natal la zona Leo. El problema es pensar que la energía Leo es igual para todos, y en realidad no, la energía general de Leo es la misma para Leo, pero dependiendo en qué casa yo tenga Leo y todo lo que esté ahí y demás, es como yo voy a vivir con eso. Pero la energía Leo se siente, todas las energías se sienten. El tema es cuánto yo voy reconociendo, voy prestando atención para ir reconociendo todo lo que esto significa y representa, ¿sí? Entonces, acá nos vamos a enfocar en conectar con lo que deseamos ser, hacer, cómo nos deseamos sentir, cómo queremos vivir, cómo deseamos que sea nuestra realidad, dónde quiero encontrar el disfrute, en dónde quiero pasarla bien, en dónde. Y ahí puedo decir, a ver en qué casa tengo Leo, y ahí veo que lo tengo en la casa 5, en la casa 6, en la casa 7. Casa 7, compromisos, relaciones. Casa 6, el trabajo, el servicio. Casa 5, los romances, los proyectos. Entonces ahí yo empiezo a relacionar la información. Estamos en el mejor momento para sembrar en nosotros. Acá es donde tenemos que ir a nosotros, y una buena intención para trabajar es empezar a entender, a detectar el ego, y para empezar a ser consciente con qué nosotros nos vamos comportando o qué vamos reproduciendo. Y acá es conectar con nuestro poder, con nuestro potencial, y cuando eso hacemos, recuperamos la coherencia original, el orden, y todo se empieza a dar. Las cosas empiezan a suceder y se alinean perfectamente, que la cabeza a veces no lo puede entender, simplemente sucede y uno lo va viendo. Y esto es lo que va pasando cuando vamos trabajando con escribir, pensar, ocuparnos unos minutos de nosotros. Este es el momento para esta luna, es en donde todo lo que deseamos manifestar de acá a los próximos 6 meses, acaba todo. ¿Sí? Entonces ya con esta energía pueden empezar a relacionar lo que Leo significa, lo que el Sol significa, y en qué casa tienen el grado 16 o el grado matemático del evento, para pensar que ahí es donde vamos a sembrar, ahí es donde toda la energía va a estar disponible para
hacer crecer, tener la fuerza suficiente para ir en contra de la gravedad para que esa semilla rompa la tierra y crezca. Ahí está toda la fuerza, le vamos a poner ahí todo lo que nosotros queremos, ahí lo vamos a escribir, esa es nuestra siembra. Y tiene que ser en base a los deseos y tiene que ser específico, es para nosotros. Si no sabemos qué intencionar, ¿sí? Busquemos qué cosas queremos mejorar en nuestra vida. Y si no sabemos qué intencionar, escribo y anoto saber qué intencionar. O sea, conectar con mi propio deseo, porque cuanto más desconectados estamos, menos sabemos lo que queremos realmente. Estamos más en modo automático, respondiendo a estímulos puestos para, para otras cosas, ¿sí? Y vamos en piloto automático. Y no estamos conectados con nuestro sol, con nuestra conciencia. El sol representa nuestra conciencia. La luna representa nuestros programas, nuestros pilotos automáticos, todas esas conductas programadas que aprendimos de niños, que justamente son muchas de esas las que limitan al sol. Y acá es trabajar en ser consciente, darnos cuenta, ponerle luz y empezar a conectar con nuestra verdadera esencia para ver el potencial que tiene y a partir de ahí empezar a ver hacia dónde quiero ir con todo esto que tengo para dar, porque todos somos estrellas. Se está moviendo la energía de que somos estrellas conectados con otros en un grupo, en una red, como las neuronas, las redes neuronales. Somos constelaciones. Entonces brillamos en conjunto. Eso es lo que Acuario significa y para esa constelación se necesita de muchas estrellas, de muchos sistemas de estrellas, que eso es lo solar, lo leonino, moviéndose en coherencia, recuperando el orden que todos naturalmente tenemos por ser, por existir, pero que a través de las creencias y las circunstancias nos hemos adaptado a través del miedo, la separación, y todo eso ya está cambiando. Estamos ya empezando a darnos cuenta que aunque tenemos vidas, emociones y cosas que no nos gustan o que no nos hacen muy bien, tenemos igual la posibilidad de estar conectados con otras personas que nos ayuden y nos inspiren a seguir adelante. Entonces desde ahí conectamos con nuestro Leo y con Acuario. Lo que soy para los demás, lo que son para mí, conectando desde nuestro poder personal. Así que bueno, con esta info ya pueden ir integrando y luego van a estar recibiendo la info de los ejes, ¿sí? Espero que les sirva un montón, que los disfruten un montón y nos estamos escuchando muy pronto.